¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor René Portillo Cuadra, jefe de fracción del partido Arena, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Un abrazo fraterno para toda la familia salvadoreña y como siempre es un gusto compartir contigo. Hay varios temas que vamos a abordar esta noche del quehacer legislativo, pero sin duda uno de ellos es el tema de la reforma de pensiones, donde hay varias aristas que vamos a ir analizando. Doctor, si nos ayuda, pues esta noche en términos generales es una reforma que establece un aumento de $400 a la pensión que se recibe y está estableciendo un 1% de aumento de lo que paga el patrono por cada empleado. En términos generales, digamos, estos dos cambios que se realizan, ¿cómo lo ven? Bueno, partamos primero de una aclaración, Eduardo. No conocemos todavía la totalidad del proyecto de ley de reforma. Lo que hemos conocido son los anuncios que ha dado el señor ministro de Hacienda, autoridades de Casa Presidencial, el señor ministro de Trabajo. Es decir, lo que hemos sabido de la reforma son posiciones institucionales del gobierno, pero todavía no conocemos el texto. En ese sentido, creo que vamos a tener la oportunidad más adelante de conocer todo el andamiaje de reforma que está planteado en la misma. Sin embargo, como tú muy bien lo dices, a partir de los anuncios que se han hecho, podemos nosotros inferir de que hay una buena noticia. Es decir, el que se aumenten $96 a la pensión mínima es algo positivo, sobre todo porque la pensión mínima vigente hasta este momento rondaba los $304, es decir, hay $96 para llegar a 400 y en ese sentido las 53,000 personas que reciben la pensión mínima van a ser beneficiados. Eso me parece que es muy positivo. Por otro lado, también nos parece que es muy positivo, hasta donde conocemos, el que se van a mantener las cuentas individuales de los trabajadores, es decir, cada trabajador ahorra para poder formarse su propia pensión. Claro. Y eso lo que hace es que mantiene el esquema de cuenta individual, olvidando, digamos, aquella situación que generó un poco de debate al inicio de que se podían nacionalizar las pensiones. Ese tema creo que es importante. Un tercer aspecto que creo que es importante es que no se cambia la edad ni en mujeres ni en hombres para poder acceder a la pensión. Tampoco se cambia el tiempo de servicio, que es uno de los dos criterios que se necesitan para pensionarse. Esto me parece que es positivo y creo realmente de que en términos generales la reforma mantiene el esquema previsional que actualmente se tiene. Ahora, si hablamos un poco de lo que no sabemos, y aquí vamos a entrar en el campo de la especulación, podemos afirmar que hay algunos anuncios que nos dejan más preguntas que respuestas. Uno de ellos es que se anuncia la eliminación del FOP, es decir, del fideicomiso de obligaciones previsionales. Correcto. Este fideicomiso fue aprobado en los gobiernos de Arena, usado el dinero de las administradoras de fondos de pensiones bajo un interés, también lo usó el gobierno del FMLN y también lo usó, digamos, el actual gobierno. El anuncio que se da es que se va a derogar este fideicomiso. Correcto. Para que nadie pueda meter la mano en los fondos de pensiones. Si lo vemos de esa manera, es muy positivo, muy ponderable. Pero también habríamos de hacernos la pregunta, ¿qué pasa con la deuda que el Estado tiene con los ahorrantes? ¿También se pierde? ¿Habrá, como decimos nosotros, un borrasaldo? ¿Se perderá esa deuda? ¿Cómo queda ese dinero que el Estado le debe a los ahorros de pensiones? Ese es uno de los temas que creo que sin duda alguna al conocer el proyecto pues se va a despejar
digamos, esa duda. El otro aspecto que me parece, digamos, que es importante recalcar es que los trabajadores organizados me da la impresión que esperaban mucho más de lo que se ha anunciado. Bueno, es que se hablaba, algunos miembros del sindicato, de hasta un 70, un 60%, lo cual el gobierno había dicho, o algunos funcionarios, que era básicamente insostenible, que en Totalmente casi ningún de país acuerdo. del mundo había tan alto, ¿verdad? Pero se generó por el mismo gobierno, digamos, la incertidumbre o digamos la posibilidad de que se iban a suprimir las AFP. Es decir, había un movimiento por ahí que se llamaba No Más AFP, ¿verdad? También se tenía la posibilidad de que se incrementara en un 60 o 70% la pensión, se tenía la posibilidad de que se nacionalizaran las pensiones, se tenía la idea de que los trabajadores fueran quienes administraran este fondo de pensiones, se tenía incluso la posibilidad de que la pensión mínima no fueran $400, sino que fuese mucho más, habida cuenta del incremento al costo de la vida y que no ha habido una revalorización de las pensiones en función del costo de vida. Entonces se tenían una serie, digamos, de expectativas que no concuerdan con la propuesta anunciada. En ese sentido, creo que este escenario nos llama sobre todo al gobierno a la posibilidad de que haga un amplio debate sobre este tema. De hecho, lo dijeron cuando presentaron el documento, dijeron que ya lo habían discutido por mucho tiempo en Casa Presidencial, pero se comprometieron que iba a haber una discusión en la Asamblea Legislativa también. Claro, y ojalá que la Asamblea también pueda llamar a expertos en materia previsional, pueda llamar a los sindicatos, pueda llamar a las gremiales empresariales, con el propósito de tener, digamos, el más amplio consenso que sea necesario para una reforma previsional. En términos generales, nosotros podemos decir que lo que hasta ahora se ha anunciado es positivo. Incluso se anunció de que se iba a suprimir, digámoslo, no suprimir, la palabra es modificar. Se iba a modificar las pensiones VIP, que se les ha dado en llamar, es decir, pensiones altas de $4,000, $5,000, $6,000 para un pequeño grupo de personas privilegiadas, lo cual nos parece muy positivo. Es decir, no es posible de que un pequeño grupo de personas esté usufructuando el sacrificio de todos o el rendimiento del dinero de todos. Claro. Lo que nos parece un poco complicado de entender es cómo es que lo van a reformar diciendo se los vamos a dejar en $3,000. Es decir, de ese tipo de castigos como que cualquiera quisiera, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser parte esto de un análisis un poco más numérico, menos con el hígado y más un examen paramétrico que permita determinar que las pensiones en el tiempo van a ser sostenibles. Que ese es uno de los temas que, como no conocemos el proyecto, yo no te pudiera en este momento afirmar si el proyecto es sostenible en el tiempo o no. Ese proyecto debería de entrar mañana. Mañana hay sesión plenaria, mañana debería de conocerse. O sea, no, obviamente no con dispensa, tiene que pasar el trámite legislativo a la comisión, pero debería conocerse en el pleno mañana. Claro, claro. ¿Ya hay conformado una comisión? ¿Usted está en ella? Sí, efectivamente, el señor presidente de la Asamblea Legislativa nos solicitó la anuencia a los partidos políticos representados en la comisión política que designáramos un representante. El tema es un tema de nación, es un tema importante, hay que participar activamente en el mismo y aportar desde lo que cada uno de nosotros conocemos. En este momento yo no te puedo decir que la reforma es mala, tampoco te puedo decir que la reforma es buena porque no la conozco en la integralidad. Lo que sí te puedo afirmar con mucho detalle es que al menos los 4 anuncios que se han hecho por parte de los funcionarios sí son positivos para los pensionados y para la clase trabajadora. Ahora lo que falta ver es qué tan sostenible es esto. Y te voy a decir por qué tengo algunas preguntas sobre el tema. Okay. Primero porque se incrementa un 1% a la cotización de los patronos
y hay un 1% de la cotización del trabajador que no va a su cuenta individual, sino que va al fondo o a la cuenta de garantía. ¿Quién va a financiar los $400 de la pensión mínima de 53,000 personas? Las AFP, bueno, el fondo de garantía. A las AFP se le baja la comisión. Pero se mantiene el 0.9% de la comisión. Okay. Se mantiene. O sea, digamos que ese no es un tema que pueda ser significativo en el entramado, digamos, previsional. Pero la pregunta es, ¿lo va a aportar el gobierno desde el presupuesto general de la nación? Ahora en la mañana escuchaba a un economista que decía que estos $400 más o menos ascendería a 65 millones al año. Esos 65 millones de dólares al año lo va a poner el Estado en el presupuesto general de la nación, lo va a financiar el Fondo de Garantía Previsional. ¿Quién lo va a financiar? ¿O será una forma mixta? Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar abordando este tema. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor René Portillo Cuadra haciendo un análisis de lo que podría pasar con el tema de las pensiones. Este proyecto que se podría conocer el día de mañana en la sesión plenaria, por lo menos introducirse oficialmente por parte del partido oficial. Doctor, hay un tema también que ha cobrado mucha relevancia para la población y están preguntando mucho, por lo menos en la redacción, y el tema es del adelanto del 25%, que la gente, cuando se aprobó el decreto, llegó y empezó a retirar. El presidente en el video que compartía en su cuenta de Twitter decía, mire, no van a tener que devolverlo, no van a trabajar más tiempo para poder compensarlo. Eso sí, la pensión que se le va a entregar será menor, o sea, será mayor a lo que iba a esperar, porque hay un incremento, pero no será igual a alguien que obviamente no ha retirado el dinero. Esa parte queda clara, pero donde todavía hay dudas es cuando si va a haber alguna modificación o una prohibición para que las personas que todavía están con intención de ir a retirar ese 25% lo puedan hacer o no, porque hoy por hoy la gente puede llegar a solicitarlo. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los puntos positivos que también se ha anunciado, ya que el trabajador que haya hecho uso de ese dinero no va a tener que reponerlo, ni tampoco es una condición para poderse pensionar. Entiendo, según lo que se ha mencionado, es que quienes no lo hayan retirado van a recibir un bono o una compensación que todavía no sabemos de cuánto es o cómo se va a administrar, digamos, a diferencia de los que sí lo retiraron. Creo que este es uno de los puntos también positivos. Al final, cuando se discutió este tema, se dijo de que ese era un ahorro de los trabajadores, que mucha gente incluso no lo llegaba a disfrutar, tal vez porque tenía que esperar la edad y el tiempo para poderlo disfrutar, y tal vez eran personas que tenían necesidades y por eso se abrió en ese momento la posibilidad. Creo que en este punto es uno de los puntos así planteados de manera positiva, pero hay que esperar a ver cuál es la regulación en la que está sustentada. Uno de los aspectos, digamos, que los trabajadores han señalado de esta reforma de pensiones es que únicamente tendrán el incremento de $96 los que reciban la pensión mínima, pero todos los demás, digamos, que tengan una pensión diferente, no van a sufrir ningún aumento. Es decir, arriba se mantiene de $400. Arriba de $400, que es la pensión mínima, ¿no? Que sería la pensión mínima, no va a haber incremento absolutamente para nadie. Sin embargo, el costo de vida ha aumentado tanto para los que reciben una pensión superior a 400 como los que están o deberían de tener una pensión de $400. Ese es uno de los temas que quizás
digamos, vendría a ser uno de los temas más discutidos. Y otro de los aspectos que creo que es importante señalarlo es que una cosa son las expectativas que los trabajadores puedan tener de recibir un 70-80% de una pensión, y otra cosa es la posibilidad real de que ese monto sea financiado. Sobre todo porque una pensión en cuanto al monto no está determinada únicamente por cuánto coticé, sino por cuánto fue mi salario y cuánto aporté. Sí. Y los salarios en El Salvador se mantienen sumamente bajos, incluso bajos en relación a la región. Incluso hay algunos que dicen que debería revisarse también el tema Claro. del salario mínimo, o sea, Claro, comparado a lo que se está aumentando. precisamente los sistemas previsionales, digamos, cuando hacen cambios en materia de los percentiles para poderse jubilar y los montos, también se revisan los salarios, porque eso permite de que haya una pensión más digna en relación al costo de vida. El otro problema que enfrenta la reforma de pensiones es que sobre todo en el Estado, también en la empresa privada, pero sobre todo en el Estado, se han dado bonos. Recibe bonos la policía, recibe bonos la PNC, quiero decir la Fuerza Armada, reciben bonos tal vez trabajadores de algunas instituciones, pero esos bonos no se contabilizan como parte del salario o del sueldo. Correcto. Entonces lo que al final vienen a cotizar es diferente a lo que reciben en realidad en concepto de bono más salario. En otras legislaciones todo lo que percibe el trabajador de manera permanente es considerado como salario y en base a ese se hace el cálculo de la pensión. En la fórmula para el cálculo de la pensión no se toca en esta reforma. Es uno de los temas que queda exactamente igual. En ese sentido, hay otros trabajadores que han señalado que una de las deficiencias que pudiera tener esta reforma es que no se incluye a las personas del sector informal. Y al haberse quitado la pensión básica universal, pues también las personas más pobres de los municipios en extrema pobreza tampoco recibirían nada. Claro, hay que ser consciente en este tema, es decir, el Estado no puede resolverlo todo de una sola vez y al 100%, sino que tiene que hacerlo de una forma gradual y sobre todo en base a sus posibilidades económicas. Doctor, hay un tema que se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones conformado por sector privado, trabajadores y gobierno. ¿Cuál sector privado? ¿Quién será sector privado que va a participar junto a trabajadores y al gobierno para regir este tema de pensiones? Es decir, es una tripartita, así como lo mismo del salario, cuando se analiza un aumento del salario mínimo. Es una decisión compartida que deberá tomarse. Por ello es importante saber quiénes son los representantes de. La forma compartida de administración no es un regalo de los gobiernos, sino que es parte de los convenios internacionales de la OIT que determinan que este tipo de entes tiene que ser de carácter tripartito. Ahora, interesante será conocer lo que tú me preguntas, quiénes van a ser las personas que lo integrarán. Yo me iría quizás un poco más allá. Yo me preguntaría cuál es la diferencia entre las funciones de la Superintendencia de Pensiones, que la dejan, digamos, viva, y el Instituto de Pensiones. Es decir, por ahí he oído decir de que uno se va a encargar de la supervisión y el otro se va a encargar de la administración de los fondos. Eso implicaría de que tendríamos que leer cuando tengamos el documento cuáles son las funciones de cada uno. Creo que va a ser importante, digamos, conocer al detalle estos temas para tratar de darle una reforma previsional al país que sea consistente con la realidad, pero sobre todo que tenga una base financiera sólida para que estas pensiones se puedan ir no solamente manteniendo, sino creciendo en el tiempo en función del costo de la vida. Ahora, ha habido mucho problema, doctor, con la rentabilidad, es decir, a través de las diferentes reformas.
pudieron haber ganado los fondos más rentabilidad en mercados internacionales, pero básicamente se le obligaba dárselos al gobierno pagando un porcentaje muy bajo realmente, lo cual hacía daño al final a los mismos cotizantes. Sí, uno de los anuncios que se ha hecho es que se va a mantener en un 7% el interés de los SIP, lo cual es también una muy buena noticia. Es decir, recordemos que en los gobiernos del FMLN se pagó 2%, 2.5%, y eso afectó bastante la rentabilidad en el fondo de pensiones. Lo que no estoy seguro es si en realidad se va a mantener, digamos, el tema del financiamiento de los SIP versus el financiamiento de los bonos. ¿A qué me refiero? A que en este gobierno también se ha prestado al fondo de pensiones. De lo que nosotros llevamos documentado, y ahora en la mañana nada menos veíamos esa cifra con algunos asesores, el gobierno hasta mayo de este año llevaba $1.000 millones. Prestados al fondo. Al fondo, $1.000 millones. Es un poquito más, pero nosotros lo llevamos contabilizado hasta ahí. Entonces, también se ha prestado dinero. La otra cosa es que cuando el gobierno ha tenido necesidad de emitir deuda flotante, deuda de corto plazo, ha emitido bonos, letes o CETES. Correcto. Y también han comprado las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, también, digamos, el gobierno ha captado fondos de los trabajadores vía préstamo, y por ahí es que venía un poco la pregunta que yo te hacía, Eduardo, que no está despejada del todo porque no conozco el proyecto, es qué pasa con la eliminación o derogación del FOB. Toda esa deuda se elimina, se traslada, es decir, eso va a haber que analizarlo detenidamente. Entonces, creo en términos generales de que sí es necesario darle rentabilidad y una rentabilidad adecuada, porque muchas veces el que se pueda restringir las cuotas de administración de las AFP es importante, pero no impactante de cara al monto de las pensiones que se reciben. Sí es determinante, sí es importante, sí, pero creer que con eso se va a financiar una pensión mayor a $400, no es así, precisamente porque esto está determinado por otros factores que tienen que ver con el monto de los salarios, con la depresión del mercado laboral, tiene que ver con el tiempo, con la edad, es decir, con otros factores más que determinan una pensión diferente. Un estudio actuarial, es decir, entrar en detalle a conocer, porque estuvimos con el ministro de Trabajo y nos decía, tuvimos mucha presión, decía el ministro, para subir el tema de la edad, porque hay una realidad del modelo chileno y otros modelos en el mundo que han colapsado porque la esperanza de vida de los adultos mayores, gracias a Dios, ha crecido, pero eso le ha metido mucha presión al tema de pensiones. Mira, totalmente de acuerdo con el señor ministro. Este es uno de los temas que le mete presión a la discusión. Donde es el tema del tiempo de cotización y de la edad, siempre le mete presión a la discusión. Y también le mete presión a la discusión el solo hecho de tocar las pensiones. Porque siempre hay alguien, digamos, que sale beneficiado y otro que eventualmente puede salir perjudicado. Y aquí es precisamente donde yo te decía al inicio que en la medida en que el gobierno haga partícipe del estudio de toda la comunidad, sobre todo de trabajadores y empleadores, y salga una propuesta de mayor consenso, eso le va a dar tranquilidad a la reforma misma. Sobre todo le va a dar transparencia si se dan a conocer, digamos, algunas cosas que hoy por hoy no sabemos, ¿no? Muy bien, vamos a estar pendientes de este tema. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, siempre en temas económicos, este día el presidente de la República puso una serie de tuits en las cuales decía, como lo prometimos, hoy lanzamos la oferta de compra de la deuda externa que vence 2023-2025. Todos los poseedores o tenedores de bonos de El Salvador pueden acceder a esta recompra voluntaria. La vez pasada 46 millones quedaron pendientes de esta recompra, anunciaba el presidente como parte de ese plan que lo había anunciado hace unos meses atrás para adquirir toda la deuda de El Salvador, y esto le podría dar liquidez. En realidad, Eduardo, no es la compra o la recompra de toda la deuda de El Salvador. No, no. Más bien es digamos, la deuda de dos tramos. Correcto. Del 23 la que estaba al 25. Más para vencerse, 23, correcto, 2023 y 2025. Correcto, la que estaba por vencerse, en donde había un remanente de 46 millones de dólares, que son los que estaría recomprando el gobierno salvadoreño. Correcto. Este tipo de movimientos le da al país cierta liquidez para poderse endeudar a futuro. Es decir, recordemos de que este tipo de movimientos es como cuando tú tienes una tarjeta de crédito cuyo límite de endeudamiento es de $8,000 y te has endeudado ahí como por los 7,500. Entonces, para poder prestar 1,000, tú necesitas ir a pagar 500 y tener un margen de 1,000. Entonces, eso es lo que está haciendo, abonando, comprando para tener liquidez y poder realmente endeudarse, sobre todo con el tema de la deuda de corto plazo, porque recordemos de que en el tema de la deuda de corto plazo, generalmente quien está comprándola son los bancos nacionales, pero también los bancos nacionales obedecen a sus casas matrices que no están en El Salvador, sí, la mayoría, y que también siguen políticas internacionales en cuanto a los montos de préstamo que hacen tanto a las personas naturales como jurídicas, inclusive a los estados. Qué bueno, ojalá que realmente haya liquidez, porque en realidad el que el país no tenga dinero para enfrentar sus obligaciones no es una buena noticia para nadie, ni para la oposición ni para nadie. Es decir, lo lógico sería que el gobierno tenga la liquidez suficiente como para poder enfrentar sus obligaciones, sobre todo las obligaciones de fin de año y las que vienen entre enero y febrero del otro año, que significa pagar eurobonos y pagar otras deudas que sumarán más de 800 millones de dólares, que habría que tenerlos listos para dentro de 2 meses y medio, ¿no? Es que esto viene aparejado también, doctor, a este tema de si El Salvador iba a caer en default, si no iba a poder honrar los compromisos, y la misma calificación de riesgo, pues que lamentablemente ha venido bajando El Salvador. Y esa es una de las razones por las cuales hay algunos movimientos de carácter legislativo que van en el sentido de ahorrar dinero. Por ejemplo, esta mañana se aprobó una ley que tiene que ver con que el Estado le otorgue a una empresa nacional o extranjera que haga obras infraestructurales en donde ellos inviertan el dinero y el gobierno le va a pagar la obra completa. Es decir, el gobierno quiere que hagan un puente. Entonces viene la empresa y lo que hace la empresa es que compra todos los materiales, paga los salarios y al final le dice, mire, ese puente costó 200 millones de dólares. En teoría el gobierno le debe decir, aquí están 200 millones de dólares. Pero no es la forma de cómo se ha venido operando, en donde la LACAP decía o dice de que se tiene que sacar a licitación, de que debe de haber un anticipo de obra, tiene que haber un seguro de obra. Es decir, eso cualquiera que entiende el proyecto de ley que se aprobó ahora, entiende de que el gobierno no tiene el suficiente dinero como para poder hacer obras infraestructurales y que lo que está haciendo es financiándose esas obras. No digo si eso es bueno o eso es malo. Lo que quiero decir es que son formas de cómo financiarse a largo plazo y poder, digamos, hacer algo que la gente vea que se ha construido. Algunos analistas opinan de que esta es una forma de evadir la LACAP, es decir, de evadir los controles de carácter financiero que el Estado debe de tener a partir de la Corte de Cuentas de la República. Esto aplica para empresas nacionales y empresas extranjeras. Correcto.
Ahora, el próximo año, doctor, es un año muy difícil en materia económica y no me refiero solo al caso de El Salvador, el tema de la inflación, el tema del impacto de la guerra en Ucrania y todo el contexto internacional. Pues no es que hay borrón y cuenta nueva el 31 de diciembre, sino que vamos a entrar en una economía en Estados Unidos en recesión y muchos factores internacionales que terminan golpeando. El gobierno pues tomó a bien una serie de medidas económicas como la fijación en el precio de los combustibles y otro tipo de medidas que hay expectativas si se pueden o no se pueden mantener para el próximo año. Es decir, porque esto genera costo también para el gobierno, para que no se sintiera tanto en la población el alto impacto de todo lo que estamos hablando de los factores internacionales, sobre todo en tema de alimentos. Sí, en realidad hay como un doble mensaje que los salvadoreños tenemos que tratar de entender. Por un lado, el gobierno dice que tiene un superávit en la recaudación fiscal, es decir, tiene un aumento significativo en la recaudación fiscal y que eso ha permitido, digamos, darle viabilidad al país y a sus obligaciones. Por otro lado, tú ves de que del presupuesto general de la nación hay rubros que no se han ejecutado ni siquiera al 60%. Hay deudas que son visibles, no las podemos meter bajo la alfombra y están ahí planteadas, como por ejemplo el tema de la ayuda a los centros escolares, la inversión en materia de educación. Eso está ahí planteado, es decir, yo no puedo venir a decirte lo contrario porque los números lo conocemos todos. Frente a esa dicotomía de información de que estamos bien financieramente, pero no alcanzamos a cubrir las necesidades básicas, al centro de esa discusión está el presupuesto general de la nación. Y para poder financiar 8.000 millones de dólares, o un poquito más del presupuesto, todo el tiempo, en todos los gobiernos, se ha necesitado apalancamiento, es decir, préstamos. Deuda, para poder sacar adelante al país. Y hay que endeudarse. Es decir, ese no es el punto. Las grandes naciones económicamente fuertes se endeudan también. El punto no es la deuda en sí mismo, el tema es la generación de ingresos en concepto de tributos suficientes para pagar esa deuda. Y aquí es donde viene el tema de fondo, es decir, si El Salvador tiene un rezago en su productividad, si tiene un rezago en la falta de empleos y en consecuencia en la falta de tributos, ¿alcanzaríamos a pagar la deuda o las obligaciones? No lo sé. Si a eso le agregamos de que ha estado restringido el financiamiento para el país por el tema de la adopción del Bitcoin, pues complejiza un poco más el panorama fiscal del país. Ojalá que de los 8.000 y algo de millones del presupuesto general de la nación se haga un uso racional y que se destine el dinero donde más se necesita. Y donde más se necesita es en salud, en educación, donde más se necesita es en infraestructura productiva de las zonas rurales, vivienda mínima, donde más se necesita es en acueductos, en saneamiento ambiental, es decir, en las partes sensibles es donde más se debe de invertir. Y creo que lo demás hay una cantidad de gastos superfluos que no deberían de estarse haciendo. ¿Y cómo está ese análisis del presupuesto o de la reorientación de los fondos para que pueda ser aprobado? Bueno, en este momento la Comisión de Hacienda está llamando funcionarios para que expliquen las finanzas de sus carteras de Estado y poder, digamos, sacar un documento que sin duda alguna se va a aprobar antes de que finalice el año. Pero creo sinceramente que el presupuesto tiene que tener realidad. Si el dinero no se pone donde más se necesita, se seguirán cometiendo los mismos errores que se cometieron en gobiernos anteriores también. Hay algunos que dicen que debe de haber una apuesta grande también en la atracción de inversión extranjera, o sea, crear más y mejores condiciones para generar este tipo, porque el gobierno pues por sí mismo no puede generar todos los empleos que un país necesita, o sea, es sector privado e inversión extranjera. Claro, es decir, por ejemplo, Costa Rica le ha apostado mucho al tema del turismo ecológico.
Panamá le ha apostado mucho a la inversión, a los servicios financieros. México le ha apostado muchísimo a la agricultura de subsistencia, al turismo y a convertirse en un centro logístico por el enclavado que tiene de sus dos océanos. Es decir, cada país busca un nicho de productividad que le permita salir adelante. La pregunta es, ¿cuál es el enclave o el nicho de El Salvador? Esa pregunta hay que hacérsela porque cuando un gobierno cree que puede dinamizar la agricultura, la agroindustria, que puede dinamizar, digamos, el sector inmobiliario, el sector financiero, es decir, le tira con escopeta a todo lo que se mueva y al final no logra hacer nada. Y eso es lo que ha pasado con gobiernos anteriores y en años anteriores. Yo creo que una apuesta estratégica de El Salvador es que se defina a qué le quiere apostar. Si la lógica del crecimiento del país se va a basar en el turismo, pues entrémosle al turismo con todo y en serio, invirtiendo en serio en el turismo. Bueno, el gobierno ha dicho que esa es una de las apuestas que tiene. Pero vemos muy poco todavía de inversión. Okay. Es decir, si en realidad queremos apostarle a eso, hay que hacerlo. Cuando tú ves, por ejemplo, Chile, que le apuesta a la industria del vinícola, a la industria metalúrgica, a la explotación de su mar adyacente, ahí tiene 3 renglones de trabajo fuertes que sostienen la economía chilena. Pero es que cada país se pone una meta. Cuando nosotros en el presupuesto general de la nación no diseñamos una meta a lo que queremos apostarle, entonces resultamos apostándole un poquito a todo y al final no resulta nada. Debe de estar en el presupuesto. Claro, es que lo que pasa es que el presupuesto es una guía. Por eso se llama presupones a dónde vas a apostarle a la economía del país. Y el otro complemento del presupuesto se llaman políticas públicas. Es decir, que desde el Estado se diseñen políticas públicas encaminadas a ese fin. De lo contrario, es decir, la atracción de inversión extranjera sí es importante, determinante, pero si no hay financiamiento ni políticas públicas, es difícil. Te pongo un ejemplo muy rápido. El Salvador necesita invertir en banda ancha. La banda ancha te permite la mayor penetración de fluidez y rapidez en el Internet, que ahora se benefician call center, se beneficia el comercio electrónico y una cantidad de situaciones más que fluyen por ahí, pero se necesita invertirle en serio. Infraestructura. Correcto. Muy bien, doctor, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar hablando también temas de seguridad. Hay una nueva fase del Plan Control Territorial anunciada por las autoridades. Es un tema también que merece un análisis esta noche. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, cerrando el bloque anterior, doctor, que hay que analizar el tema de seguridad también. Hay una nueva fase del Plan Control Territorial, pues que las autoridades han dado a conocer una concentración, decía el presidente, de municipios grandes y un plan de extracción básicamente de los remanentes que puedan quedar de estructuras de pandillas que puedan estar operando. Hay expectativa de lo que esta nueva fase pues pueda llegar a generar. Sí, ojalá que la fase esté basada en el tema de la investigación del delito. Es decir, cuando le antecede una investigación policial a una captura, la captura siempre suele ser, digamos, exitosa, en términos de que no se desgasta ni se satura el sistema de justicia por casos que al final van a salir en libertad, sino que la misma investigación permite de que haya certeza sobre la probable comisión de hechos delictivos, y eso es bueno. Lo que creo yo que es importante es de que esto no se vuelva arbitrario, discrecional, o que se vuelva
capturas al margen de la ley, sino que hayan criterios objetivos, parámetros legales que permitan determinar que una persona ha participado en hechos delictivos y que por eso se le va a capturar. Creo que uno de los aspectos importantes en este tema es el que si la mayor parte de miembros de pandilla ya está detenido, significa que esta última fase del plan control territorial se va a dedicar a un 15 o a un 20% de la totalidad que ellos mismos dijeron que habían de pandilleros. Ojalá de que se respete el debido proceso legal de las personas. Nosotros siempre hemos dicho, y lo voy a reiterar una vez más, a nosotros no nos preocupa la gente que ha cometido hechos delictivos, el que la debe la paga. Muchas veces lo que preocupa es las personas inocentes, las personas que tal vez venían de trabajar, fueron capturadas porque no andaban un documento o simplemente por llenar un número los capturaron. Ese tipo de situaciones creo que es lamentable y creo también que el Estado poco a poco debe de ir rectificando los errores que se pudieron haber cometido o que se están cometiendo en el marco de las capturas de personas inocentes. Creo que este tema es un deber no solamente del Ejecutivo, sino también del órgano judicial. Ahora, hemos visto casos, por ejemplo, en municipios donde realizan operativos de este tipo. El último, si no mal recuerdo, fue en Comasagua. Se da una situación de violencia, unos asesinatos, y llegan las autoridades y básicamente controlan quién entra y quién sale del municipio hasta lograr Pero eso es bueno. Un operativo. Eso es bueno en términos de que la misma ley permite actualmente de que se puedan montar ese tipo de operativos. Faculta a la policía. Por ejemplo, cuando tú te vas al Código Procesal Penal y se habla del capítulo de las pruebas, se habla de las requisas, se habla, por ejemplo, de los registros, se habla de los allanamientos, es decir, se habla de una serie de pruebas que permiten penetrar a los territorios y poder auscultar o incluso poder capturar en flagrancia o no cuando se ha cometido un delito. Digamos, el punto no es ese. Ojalá y todos los municipios tuviesen, digamos, una presencia permanente de policías. Pero es imposible es decir, tenerlo. Hay países, por ejemplo, hay capitales en donde tú ves 2 policías cada esquina. Sí. Entonces, y eso de alguna manera es persuasivo y permite que haya tranquilidad en la población. No, lo complicado es cuando hay capturas donde no existe una evidencia y tal vez porque el ciudadano vio mal al policía y le cayó mal, entonces lo captura y se lo lleva. Eso es lo que no se vale. Pero en el tema, por ejemplo, de la presencia policial en las comunidades, en las colonias, eso es bueno. Ojalá y se mantuvieran en todas. O sobre todo donde hay persistencia, digamos, persistencia todavía de grupos de pandillas. Yo creo en términos generales que el tema del régimen de excepción ha tenido aspectos positivos, porque ha permitido que mucha gente de pandillas que ha cometido delitos esté detenida, y eso ha traído cierta tranquilidad en las comunidades y en las colonias. Lamentablemente el precio que se pagó por eso o se está pagando es bien alto para aquellas familias que tienen, digamos, a sus hijos, a su esposo, a su hermano, a su nieto, que lo tienen detenido sin ningún tipo de delito que haya cometido, gente trabajadora. Y esa es precisamente la discusión en la que creo que está en este momento el tema de seguridad. Ahora, doctor, hay gente que asegura que este es el momento exacto para hacer intervenciones más quirúrgicas en los municipios, es decir, un operativo, un control territorial debe ser de forma permanente, llevar servicios no solo del gobierno, no solo del Estado, sino también sector privado, y generar una serie de condiciones en los municipios para que estos grupos no al cabo de 2, 3 años se vuelvan a enquistar, van a hacer un reclutamiento de jóvenes y fortalecerse. En realidad, así como está la ley secundaria, me refiero al Código Procesal Penal, al Código Penal, la ley de proscripción de maras y pandillas, la ley antiterrorista, la ley de narcotráfico, que se reformaron con motivo del régimen de excepción, es bien difícil que salgan.
porque en las reformas al Código Procesal Penal se determinó de que no iban a haber medidas sustitutivas a la detención cuando se capturara en función de el tema del régimen de excepción. Prácticamente una persona pudiera estar 2 años detenida de manera provisional sin ser culpable. Ahora, si le encuentran obviamente rasgos de culpabilidad y participación delictiva, pues tendría que tirar sus 20, 30 o 40 años. Entonces, si es por el lado legal, creo que no hay ninguna fisura. Ahora, si es por el lado operativo, creo que ahí es donde está un poco el tema delicado, porque si se violentan los derechos de la persona en el marco de la investigación o la captura, van a tener que dejarlo libre. Entonces, creo que es un tema complementario de las políticas de seguridad, de las políticas legales y obviamente los procedimientos policiales que sean procedimientos tal como lo dice la Constitución. Doctor, pero yo voy más allá, es decir, las causas que llegaron a generar estos grupos y la forma de operar y cómo fueron creciendo, ¿ya están erradicadas o controladas en El Salvador? No, no lo creo. Entonces, ¿cómo evitar que estos grupos vuelvan, o no los que están, porque obviamente me dice usted no salen, pero nuevos grupos o remanentes de estos grupos se reorganicen en las comunidades y lleguemos a tener una situación pues igual de complicada a la vuelta de algunos años? Yo creo que ese es el gran reto que tiene el gobierno. El gran reto es decir, ya hizo lo más, no creo que se eche para atrás para hacerlo menos. Me refiero al combate efectivo, no a otras cosas, sino al combate efectivo a la criminalidad organizada. Es decir, ya ahí ya dependerá del gobierno porque tiene el dinero, tiene la ley, tiene la policía, tiene, de acuerdo a las encuestas, el beneplácito de la gente. Bueno, entonces lo tiene todo. Entonces, no veo por dónde se pudiera reorganizar este tema, porque prácticamente tienen todo lo que se necesitaría para que no haya un rebrote de violencia o de organizaciones terroristas en el país. Yo le pregunté hace algunos meses que usted nos acompañó, quizás era la segunda prórroga al régimen de excepción que se iba a aprobar y usted la lea en ese momento me decía, no es necesario que se continúen aprobando más prórrogas porque se han hecho reformas más severas de lo que el mismo régimen de excepción puede establecer para mantener estos grupos en las cárceles o bajo control. Totalmente. Y en este momento te digo lo mismo. Es decir, la legislación secundaria que se aprobó es mucho más drástica que el régimen de excepción. Tanto es así que las personas que están detenidas o los primeros que ya fueron condenados, no fueron condenados por el régimen de excepción, fueron condenados por las reformas que se aprobaron. Porque el régimen de excepción no tiene penas de 40 años, el Código Procesal Penal y el Código Penal sí. El que dice que no hayan medidas alternas a la detención no es el régimen de excepción, ese dice que puedes estar detenido hasta 15 días. El Código Penal sí, el Código Procesal Penal sí. Y te puedo ir contando una por una de todos los detalles que tiene, digamos, el proceso penal, en donde es mucho más drástico la legislación secundaria que el mismo régimen de excepción, que solo tiene un decreto con 4 o 5 artículos. Es más, por ejemplo, en el Código Penal te dice de que las personas no van a tener derecho a ninguna medida alterna, pero en el régimen de excepción te dice de que puedes estar detenido aún sin la presencia de defensor hasta por 15 días. Entonces, cuando uno analiza este tema se da cuenta que si quitaran en este momento el régimen de excepción no cambiaría absolutamente nada, porque las personas están siendo capturadas, están siendo puestas en prisión, están siendo llevadas a audiencia, los jueces están resolviendo en base a la legislación secundaria, no en base a los artículos del régimen de excepción. Es decir, no cambiaría nada. No cambiaría absolutamente nada, absolutamente nada. Alguien me decía, no, pero es que hay algunas personas que están siendo capturadas en base al régimen de excepción. No, si ya el Código Procesal Penal te regula que una persona puede ser capturada en flagrancia o no.
¿Y entonces por qué mantenerlo? Buena pregunta. Buena pregunta. Si quizás yo me fuera un poquito más allá en el tema de la especulación, digamos, yo lo plantearía de esta manera. El Estado ha estado siendo duramente cuestionado por la comunidad internacional por el tema del irrespeto a las garantías del debido proceso legal y por el régimen de excepción. Un desgaste, a mi juicio, innecesario. Innecesario porque con toda la legislación que se ha aprobado es suficiente para poder mantener el status quo de este momento. De este momento. Es decir, si ya no se prorroga el otro régimen de excepción, no creas que la gente va a salir en libertad y van a haber camionadas. No, porque la gente no fue puesta en prisión en base al régimen de excepción, sino en base a las reglas del Código Penal, Procesal Penal, Ley de Proscripción de Maras y Pandillas y otras más. Entonces, tanto es así que cuando uno agarra una acta de resolución de detención provisional de un juez de personas capturadas bajo el régimen de excepción, las reglas sobre las cuales está detenida no es el régimen de excepción, es la relación del Código Penal y Procesal Penal y la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas. Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación y siempre es un gusto acompañarte. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.